Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días a todos, depende de la franja horaria donde estéis. Estamos aquí en la primera vuelta de este proyecto que acabamos de lanzar, Vuelta y Vuelta. Estamos con vosotros Teófilo Beato, argentino radicado en Barcelona, Andrés Laguna desde Panamá y Pedro León desde Ciudad de México y aquí un servidor, Rodrigo, desde Madrid. En estos seminarios normalmente contaremos con un invitado para hablar de temas de actualidad o relevantes sobre temas de comunicación, pero este primer seminario hemos querido aprovecharlo para presentarnos nosotros y hablar de temas de actualidad política. Tenemos las elecciones norteamericanas a la vuelta de la esquina, está habiendo muchos cambios en todo el sistema político hispanoamericano y aquí en España, desde luego que también. Así que vamos con ello. Vamos a empezar con las elecciones norteamericanas, que son lo que más cercano tenemos en el tiempo. Así es, como decís, Rodri, estamos en la recta final de las elecciones americanas que serán ahora el 3 de noviembre. Y si bien hay una clara ventaja para el candidato demócrata, para Biden, las encuestas, no se sabe si por una cuestión fáctica y real o por una cuestión de ellas empezar a cuidarse las espaldas, se ha empezado a achicar la brecha de cara al 3 de noviembre. Por lo tanto, son momentos muy interesantes, muy intensos, más que nada con casi la mitad del electorado que hubo en 2016 ya ha votado en esta elección por correo. Por lo tanto, el voto anticipado va a ser determinante, así que veremos cómo se desarrolla todo. Y bueno, me gustaría mucho escuchar su opinión, su panorama y cómo ven las cosas de cara al 3 de noviembre. ¿Cómo lo Bueno, ves, Andy? Si querés arrancar con tu diagnóstico. sí, pantallazo general, claramente esto lo sabemos todos, una elección marcada por la pandemia de la COVID. Creo que por primera vez pudimos evidenciar lo que es una campaña virtual como tal. Creo que se marcó el estándar de por sí, si bien ha habido otras elecciones tanto en Europa como acá en Latinoamérica también, recientemente las de Bolivia y aún más recientes las del plebiscito constitucional en Chile. Pero viendo la elección, podemos ver que un lado marcó más el estándar que el otro en cuanto a la campaña virtual. Y eso creo que es obviamente el lado de Joe Biden, en vista de que Donald Trump y el Partido Republicano mantienen el tipo de tácticas de campaña pre-COVID, pre-pandemia. Lo que en sí es una muestra de rebeldía estratégica, diría yo, es parte de la marca Trump. De hecho, Llorenti Cuenca hace unos días sacó un análisis de más o menos cómo ambas campañas han enmarcado todo su tono y su mensaje, y vemos que un Donald Trump no ha cambiado, si se quiere, desde el 2015, que empezó su primera campaña contra Hillary Clinton, contra los demócratas en ese momento, ¿no? De rebeldía, antisistema, y lo sigue incluso en medio de una pandemia. Creo que Trump metió otra gran victoria para su arsenal discursivo esta semana, que fue la confirmación de la magistrada Amy Coney Barrett, dándole a los conservadores, sobre todo a los conservadores más moderados que pueden inclinarse o decantarse por Biden un poco más, esa, ese appeal, ¿no? El hecho de que, hey, te pusimos una conservadora más en la Corte Suprema, una razón más para mantenerme aquí en la Casa Blanca, a pesar de las 200.000 muertes, a pesar de toda la gestión. Biden, sin embargo, está usando esto como gasolina para movilizar a su gente. Claramente enmarcado todo el debate de la magistrada con el asunto del Obamacare y la sanidad pública, y de cómo eso se va a ver afectado ahorita mismo, el 10 de noviembre, que van a tener argumentos orales en la Corte Suprema sobre el futuro de lo que es esta legislación clave de la era Obama, ¿no? Y de nuevo, como bien lo dijiste, Teo, creo que estamos viendo esa movilización ya. Normalmente los que votan más temprano y los que votan por correo son los demócratas. Si no me equivoco, en Florida, que va a ser de nuevo un estado clave, vimos una diferencia eh, abismal, grandísima. Creo que fueron 200.000 personas que votaron early voting este año, comparadas con no sé si me equivoco, pero 10.000 o menos en, en el 2016. Así que estamos viendo movimientos tectónicos desde ya. Lo que me llena un poco más de optimismo en cuanto al 3 de noviembre. Quizás sepamos ese día quién es,
Pero yo me mantengo un poco más conservador ahí, diré que no. Yo estoy pensando esto como noviembre, election month, no election day, 3 de noviembre, porque muchos secretarios de Estado en Estados Unidos ya han dicho que puede que no sepamos el resultado el 3 de noviembre. Y eso también es un discurso para Trump, ¿no? Que ha tratado de deslegitimar la elección desde muchos frentes. Muy bien, Andy, tal cual como vos decís, y si me permiten agregar algo más sobre el voto por correo, es también la campaña de desprestigio que ha ido llevando adelante Trump los últimos meses e incluso quitándole recursos al servicio postal. Entonces, esta señal de que ha habido tanta gente que ha votado por correo hace intuir que no sean precisamente republicanos los que lo hayan hecho. Aparte, ya hasta ayer los datos que circulaban era que en California ya han votado más de 7 millones de personas, al igual que en Florida, casi 7 millones de personas por correo. Estados, claro, que si California es netamente azul, Florida puede también estar cerca de esa tendencia. Claro, ¿y sabes qué? O sea, en esta cosa del voto por correo y todo lo que está pasando con esta cuestión, pues lo que yo veo, pues una perspectiva bien de mexicano, es que se está comportando el ejecutivo norteamericano como ha habido un comportamiento de los ejecutivos en América Latina. O sea, este señor, Donald Trump, está intentando asegurar la elección a través de la presión de los tres poderes, ¿no? O sea, está ejerciendo poder desde el Ejecutivo hacia el judicial, ¿no? Con la influencia que tiene ahorita con la nueva, con Emily Barrett. Y también está ejerciendo presión hacia el poder legislativo, haciendo todas estas propuestas de repensar algunas cuestiones de legislación electoral, y no solamente a nivel federal, sino también a nivel bien local. Esta presión se ha ejercido desde meses atrás. Entonces, pues si lo leemos desde esa perspectiva y le sumamos la cosa de que también está metiendo mucha presión desde el voto electrónico, desde el sistema también de correos, pues nada más son indicadores de que el señor domina, que la elección la votación no va a tener muy difícil, y pues a las pruebas nos remitimos, ¿no? O sea, realmente muchas encuestas desde abril, encuestas de Político, Polls of Polls, han indicado que la diferencia entre Biden y Trump pues es muy, muy grande, ¿no? O sea, siempre a favor de Biden. Entonces, lo único que te queda a ti, como siendo Donald Trump presidente, que tiene un poder, un ejecutivo casi, pues no unitario, pero sí muy fuerte, es que tienes que asegurar todos los campos del Estado para lograr que la elección se decante a tu favor. Y bueno, pues en cuestión de votos, lo que dice Andy es que sí, pues en California, como dices bien, Teo, allá hay un porcentaje de votación muy representativo, y pues son zonas, California, Texas, Florida, con una presencia latina pues muy importante, ¿no? Entonces también un segmento en el cual pues tradicionalmente se han concentrado los análisis demoscópicos, pues siempre ha sido el voto latino, ¿no? O sea, el voto latino, ¿cómo se va a comportar para que, como una flechita para que favorezca a uno de los dos candidatos, ya sea el demócrata o el republicano? Bueno, yo Pero creo... siempre... Sí, dime. Perdona, Pedro. Digo, mi opinión es que si ya la otra vez se subestimó a Trump y con todo el establishment y los medios de comunicación en contra ganó, ahora con más poder y con los datos económicos respaldándole, creo que quizás se le vuelva a estar subestimando, quizás no de manera tan notoria, pero creo que tiene más posibilidades de las que realmente se pintan. Como se suele decir, hay mucha América entre Nueva York y California. Claro. Y con el respaldo de, por ejemplo, leí la Iglesia Evangélica le está apoyando. Comentabas tú, Pedro, el tema de todo el voto hispano, pues con esta posición tan a favor de la vida, pro-life, que ha adoptado Trump, el voto hispano en general es muy tradicional, tanto mexicano como cubano, sobre todo en Florida, puede ser muy relevante, y son personas que sociológicamente tienden a tener un carácter más tradicional o tradicionalista. Entonces creo que, aunque las encuestas den ganador a Biden, todavía hay mucho por disputar. Totalmente. Y bueno, pasamos de Estados Unidos, nos ponemos rumbo al sur y bajamos a hablar de la actualidad política en Iberoamérica. Ha habido recientemente elecciones en Bolivia,
hace pocos días Leopoldo López salió de la Embajada de España de forma secreta para venir a Madrid y tenemos también bastante tela que cortar aquí. Así que quien quiera arrancar. Así es, por Dele. supuesto. Así que si querés comenzar, Charro, perdón Sí. que te corté, por el norte y vamos bajando. Arrancamos con Estados Unidos, México y hasta Tierra del Fuego. Dale, seré breve. En la cosa de Latinoamérica, pues inevitablemente tiene correlación con Estados Unidos, ¿no? O sea, y más que nada hablando del espectro electoral. ¿Qué pasó en Bolivia? Pues lo mismo, ¿no? O sea, todos sabíamos que el MAS era una fuerza, pues, dominante y, y era muy difícil que el candidato de la oposición lograra el triunfo, ¿no? Y más, o sea, se veía muy claro cuando Áñez renuncia a la candidatura, pues ya se veía que el chance de una oposición o de una... En algún momento se llegó a hablar de una alianza, de una mega alianza, ¿no? En contra del MAS, pero pues, evidentemente no sucedió. Y lo que a mí me sorprendió un poco fue el dominio que tuvieron también o sea, realmente el MAS se está convirtiendo, se posicionó en lo que siempre ha sido un partido bien hegemónico y pues que ganó pues el absolutismo en el legislativo también. Y pues la cantidad de mujeres diputadas que están ahorita, que tienen representación en la Cámara, pues también es algo bien interesante. Pero pues de Bolivia, la verdad, a mí no sé ustedes qué piensen, pero pues a mí no me sorprendió que haya ganado el MAS, realmente. No, lo que todavía no se sabe a ciencia cierta es la influencia que tendrá Evo Morales en toda esta nueva gobernanza, ya que él de momento no ha vuelto a Bolivia, no se sabe cuándo volverá, algunos dicen noviembre, otros dicen más hacia fin de año, pero, pero parecería haber cierta equidistancia desde las autoridades gobernantes para con su otrora líder, ya que no se sabe a ciencia cierta si realmente suma o si realmente su caciquismo resta. Todo indica que no va a tener ningún tipo de participación con este nuevo gobierno, lo que de salida es inteligente en vista de que la figura, independientemente de dónde nos posicionemos en este debate, está desgastada, ¿no? Lo que sí rescato es que el hecho de que ganase el MAS en Bolivia es casi que un mandato o más bien una gran contra, digamos, al orden que se quiso establecer o que se quiso imponer. Y entiendo que esta es una manera un poco políticamente correcta de decirlo. ¿Y contra quién fue esa contra? Pues contra la Organización de los Estados Americanos, que vino con, digamos, una agenda a la región, ¿no? Pero no, estamos viendo todo este tipo de demostraciones democráticas en el continente. Y también rescato lo que dijo Pedro, ¿no? La importancia del legislativo. Al final se nos olvida, creo que porque la mayoría de nuestros sistemas son presidencialistas, ¿no? En el caso tuyo, Rodri, ¿no? Tú eres de España, parlamentarismo, ¿no? Pero acá en Latinoamérica, pues como es presidencial, siempre nos enfocamos presidente, presidente, presidente. Incluso en Estados Unidos. Pero incluso allá estamos viendo cómo los demócratas están tratando de voltear el Senado. Acá vemos cómo todos los partidos tratan de implantarse bien en los parlamentos para precisamente tener ese poder de ese primer órgano. Y no, hablando de expresiones democráticas, creo que el plebiscito que se dio en Chile hace unos días fue también bastante trascendental. Recordemos que este plebiscito que se dio el domingo básicamente permite o da pie a que se modifique el texto constitucional. Ahora van a elegir, creo que son 150, 155 constituyentes que los van a elegir en abril y van a tener no más de un año para redactar un nuevo texto constitucional y luego se va a votar por eso. Todo esto nació con las protestas del final del 2019, el año pasado, como bien recordamos, que fueron bastante violentas, hubo fallecidos, Santiago de Chile estaba en llamas, ¿no? Pero lo interesante es que también hubo poca participación este año, 50%. Exactamente. Sí. Exactamente. Yo creo que respecto de Chile se abre otro debate que es hasta qué punto es necesaria el respaldo de una amplia mayoría de la población para realizar cambios de tanto calado, ¿no? Si se va a cambiar la Constitución, creo recordar que al final el porcentaje de ciudadanos que ha votado sí no llega al 30%, o sea... No, fue un poco más, fue 51%. No, pero la participación, pero dentro de esa participación, los que votaron que sí, Ah, ok, entendí. queda creo que un 30 y poco por ciento de la población, o sea que al final
ese 30 y poco por ciento de la población va a decidir sobre el futuro de todo un país y un cambio que es sustancial para la vida política del país. Así que yo creo que ahí hay un debate también de si no se debería exigir a la gente participar en este tipo de procesos que tanto les van a afectar en el futuro. Aparte, teniendo en cuenta que los constituyentes, los convencionales constituyentes, no van a ser los legisladores actualmente en funciones, ¿verdad? Ser ciudadanos. Serán elegidos directamente, por lo tanto, habrá que ver claro cómo es esa representación partidista en el Congreso Constituyente. O sea, yo sí, en ese sentido, estoy totalmente de acuerdo con Teo. Yo, la verdad, no tengo conocimiento. Si existe la información, pues estaría bueno verla, pero creo que todavía no se define cómo van a ser electos estos constituyentes. O sea, los va a elegir el partido, va a ser otro plebiscito, ¿qué? O sea, los va a elegir la Cámara actual, no sé. Claro. O sea, eso es el centro de atención. O sea, ¿quién va a ser las nuevas personas que van a decidir la nueva constitución, ¿no? La constitución. Claro. Y habida cuenta también de que hoy el oficialismo en el cargo, a cargo de Piñera, claramente situado a la derecha del espectro político, ha sido muy desgastada su segunda gestión en el poder, en el Palacio de la Moneda. Entonces hay que ver con qué envión llega de cara a esta reforma constitucional. Habida cuenta también de que mediáticamente se critica mucho la Constitución chilena, dado que fue sancionada por el régimen de Pinochet, pero muchas veces no se cuenta la cantidad de veces que fue reformada luego en democracia. Por lo tanto, la utilización mediática que se le ha dado, llamándola la Constitución de Pinochet, también puede dificultar la injerencia de la derecha en este nuevo texto constitucional. Los 53 reformas se le hicieron desde que fue establecida. Y eso, ahora que lo menciona, es algo que sucede mucho en Panamá también, ¿no? Aquí la constitución que está vigente es la del año 72, y le dicen una constitución dictatorial bajo el régimen torrijista, pero también, igual que en Chile, la misma ha sufrido reformas sustanciales. Y de nuevo, yo soy, por lo menos así, dando mi opinión, de los que sí cree que debe rehacerse la constitución de vez en cuando. O sea, la vida cambia, los tiempos cambian, por Dios, pandemia, y hay que ajustarse. Y por eso aquí quería también introducir un poco de lo que está pasando aquí en Panamá, que es que el gobierno está proponiendo un gran diálogo nacional con todos los partidos políticos y con distintos sectores, si bien estos últimos no han sido todavía incluidos en el diálogo. No empieza sino hasta finales de noviembre. Se le llama un pacto para el bicentenario, lo que se quiere hacer, ¿no? Que un diálogo que va a culminar el próximo año, 28 de noviembre del próximo año, cuando Panamá cumple los 200 años de independencia de España. Y, de nuevo, hay que ver si esto va a ser solamente una cuestión de marketing, lo que sería triste e inoportuno, puesto que en vista de todo lo que está sucediendo ahorita mismo y teniendo un modelo de país y un modelo económico desgastado, que está siendo afectado por distintos factores a los que podemos ahondar en otra ocasión, pero entre ellos el cambio climático, tenemos que repensar el país. Si no se utiliza esta oportunidad, pues estaríamos desaprovechando los tiempos que abren esa puerta, ¿no? O sea, y creo que el texto constitucional tiene que estar metido en esto, pero no puede ser simplemente reformas, no puede ser simplemente artículos y aquí y allá, tiene que rehacerse todo, o sea, literalmente repensar el país. Y ahí sí estoy un poco con los chilenos, ¿no? De rehacer todo el texto. Es complicado. O sea, porque desde una perspectiva de comunicación, o sea, como bien dice Teófilo, el framing que le dieron a la Constitución, o sea, ya a nivel chilena, a nivel global o hispanoamericano, se le reconoció como la Constitución de Pinochet. O sea, y tú le preguntas a cualquier persona mismo acá en México, tú sabes qué está pasando con Chile, y el atajo cognitivo, o sea, lo primero con lo que lo relacionan es, lo de la Constitución de Pinochet, güey. O sea, es que realmente el framing que le dieron, el enmarque que le dieron fue... La etiqueta que han sabido ponerle, sí, absolutamente tendenciosa para justificar su ataque a la Constitución y su voluntad de cambiarla. O sea, eso es. Claro. Y al oficialismo hoy en ejercicio, que es la derecha. Entonces, sí, que también da la sensación de que les han dejado hacer y no han plantado mucha batalla. sí, exactamente. Contra ello. Así es. ¿Y por México qué está pasando, Charro? ¿Qué pasa con Uy, Morena? si ¿Qué te pasa con AMLO? contara, si te contara, cabrón, yo ya me voy, apago la vela y huyo.
Está muy complicada la cosa, mira. He estado viendo mucho el movimiento del partido, que es un intento de partido hegemónico, o sea, quieren tener el poder de todo, pero no tienen la experiencia para hacerlo, o sea, realmente no saben, o sea, es como un niño, ¿sabes? O sea, un niño que le regalas, o a un joven que le regalas un coche, un coche de máxima velocidad, un Ferrari, lo que quieras, y pues no tiene la experiencia ni nada y va y se estrella, ¿sabes? Lo mismo está pasando con este partido, porque le Con estás Morena, dando, ¿no? exactamente, con Morena, le estás dando todas las facultades, todo el poder sobre un ejecutivo que tiene un legislativo a modo, o sea, porque tiene la mayoría en las dos cámaras, en senadores y en diputados. Un poder judicial que también es una herramienta de Andrés Manuel López Obrador y le ratifica las iniciativas que él quiera. Y pues la verdad eso a cualquiera le espantaría, ¿no? Dices, bueno, esos son los primeros indicios de un estado dictatorial o de un partido hegemónico, de un partido único, como quieras. Pero la verdad es que no. O sea, realmente Morena no, para mi gusto, no, en 2021 no le va a ir bien en las elecciones porque va a haber unas elecciones muy grandes en México y justamente por esto, porque ellos no saben cómo administrar los recursos que tienen, o sea, no saben cómo operar en tierra con la gente, o sea, sí saben cómo medianamente convencer, pero al momento de que ellos van a las ciudades, al territorio, a los municipios, a las ciudades más pequeñas, pues ahí es cuando se encuentran con un conflicto de que no saben cómo administrar esos recursos. Y hay otra cosa muy importante, que aquí en México no ganó Morena, ¿no? O sea, las elecciones de 2018 no las ganó Morena, las ganó Andrés Manuel y la gente votó por Andrés Manuel. Mucha gente, acuérdense, en México pues realmente no sabe leer, ¿no? Entonces tú le enseñas una boleta y a veces seguían más por la imagen del partido, ¿no? Por la imagen del partido, a veces del candidato, que en este caso Andrés Manuel, y fue por él por el que votaron, o sea, ni siquiera sabían que estaban votando por tal persona para que fuera su diputado o su senador, no sabían, votaron por Andrés Manuel. Entonces, ahorita en 2021, que no va a aparecer la imagen de este señor en las boletas, pues la gente ya no va a saber, ya no va a tener esta identificación visual. Y otra vez la comunicación juega mucho, ¿no? La comunicación juega mucho. Entonces, si la gente que no sabe leer no va a ver a Andrés Manuel en las boletas, pues no va a votar por la Morena y muchos creemos que eso va a ser como que otro gran déficit del partido. Fuera de eso, ahorita México es un desastre. O sea, desaparecieron 109 fideicomisos que eran apoyos para la investigación científica, para el deporte, para las artes, para seguridad pública, los desaparecieron, ¿no? Andrés Manuel los desapareció. También ahorita hay una discusión muy importante porque aprobó la existencia de dos nuevos partidos, de tres nuevos partidos políticos, y pues están en eso, ¿no? Ah, bueno, y las elecciones internas de Morena, que eso también es otro indicio de que es un partido muy joven que se está devorando a sí mismo, o sea, es un partido caníbal. O sea, tiene divisiones internas tan fuertes que Morena va a ser el fin de Morena. O sea, realmente no tienen esa disciplina partidista como la tienen otros partidos hegemónicos, como pasa en China, como pasaba con el PRI, ¿no? Morena no la tiene y Morena va a ser el fin de Morena, se va a comer a sí Claro, mismo. pero como pasa también con partidos que giran en torno a un patrón, a una figura rutilante, que es quien amalgama a todos sus componentes. Entonces, una vez que Andrés Manuel deba dejar el poder, habrá que ver, porque yo hasta donde sé, no ha formado un delfín ni ningún ahijado político que pueda tomar la posta y continuar adelante con el partido y también con la gobernanza. Ahora, pero ahí Exacto. hay maneras quizás de paliar ese, como dices, pero inevitable implosión, ¿no? Para parafrasear a tu artículo. Y me parece, no sé, por lo menos acá en Panamá, si bien tenemos las elecciones de todos los cargos electos en un solo día cada 4 años, generalmente tú ves que en las comunidades más apartadas o en pueblos del interior, en realidad en todo el país, tú ves a los candidatos locales siempre en las vallas con el presidente, en la misma valla, en la misma figura, ¿no? Precisamente por esto que dice, ¿no? Porque a veces hay gente que asocia, ¿no? Presidente, partido, candidato local, ¿no? ¿No se da eso en México también? Totalmente, Andy. Totalmente. Muchos, bueno, los que tienen el favoritismo de Andrés Manuel, pues sí, este tipo presta su imagen para aparecer con ellos. Pero te digo, son como pequeñas facciones dentro del partido. Y como bien dice Teófilo, pues no, ahorita no hay un heredero al trono
y pues justamente por eso tanta pelea dentro del partido. No hay un heredero al trono para cuando Andrés Manuel se vaya. Y pues cuando tú tienes un partido que se basa en un líder carismático y este líder carismático desaparece y no designa a un heredero, pues ese partido se va a acabar, ¿no? O sea, yo no sé, a veces lo comparo un poco bueno, obviamente con sus bemoles, pero lo comparaba un poco con la figura de, de, de Sánchez, ¿no? Porque Sánchez allá en España, pues también en su momento, no sé, Rodri, tú me dirás, pues sí fue una persona bien, pues medianamente carismática, ¿no? O sea, el tipo, yo con las personas que hablaba que sí que estaban inclinados hacia esa postura, pues me lo identificaban con una persona muy carismática y a mí la verdad nunca se me hizo, güey. Sí, bueno, porque es un tío pues guapete, con presencia física y es verdad que la gente que le apoya lo hace incondicionalmente. Ujú. Pero bueno, pues oye, aprovechando que mencionas a Sánchez, vamos a cruzar el charco y comentamos un poco también de la vieja Europa. Está ahora mismo Francia al borde de un confinamiento total. En Italia las restricciones de movilidad han derivado en disturbios. Y aquí en España igual, estamos en plena segunda ola. Se están anunciando cierres perimetrales de muchas comunidades autónomas y la tensión social pues es verdaderamente palpable. O sea, la gente empieza a no poder más, los negocios que habían intentado sobrevivir estos meses están cayendo y veremos en unos meses qué es lo que pasa, pero hay una incertidumbre total y esto me da la sensación de que es una bomba de relojería. A nivel político tuvimos la moción de censura la semana pasada aquí, con el debate en el Pleno. Se consumó el divorcio en la derecha española. La verdad que el Partido Popular supo guardar muy bien eh, su intención de voto hasta el final. Fue una sorpresa. Toda la semana estuvo la prensa confabulando sobre lo que harían y la reacción que tuvo el PP a esta moción, que en parte también era una moción a ellos mismos, ¿no? Por ver quién detentaba el liderazgo de la oposición, fue totalmente sorprendente. Casado salió con un tono bastante agresivo para lo que suele ser, atacando personalmente a Abascal. Y, y Abascal, por su parte, hizo un discurso en el que trataron demasiados temas, hablaron de todo, metieron desde Soros hasta el Plan Hidrográfico Nacional y perdió una oportunidad, yo creo, para mostrar un programa contundente, simple y unas medidas concretas, un plan concreto de choque para rescatar la economía española. Esta semana, bueno, no paramos de novedades. Esta semana se va a votar mañana en el Pleno del Congreso la prórroga del estado de alarma en el que estamos ahora mismo inmersos. La intención de Sánchez era prolongarlo por 6 meses. Todas las fuerzas políticas aparentemente creen que es demasiado. Por lo que hoy han estado debatiendo en el Pleno del Congreso. Lo poco que he podido seguir es que la intención de Sánchez va a ser comparecer cada 2 meses ante los diputados, pero sin que exista votación. Así que su intención es mantener un estado de alarma hasta por lo menos el mes de mayo y mañana veremos cuál es el resultado de la votación. Bueno, pues como estábamos comentando, ayer se presentaron los presupuestos generales del Estado, los aprobó el Consejo de Ministros y veremos lo que pasa en la votación, pero de momento lo que podemos decir es que vamos a ser el único país de toda la eurozona que afronte esta crisis con una subida de impuestos y que desde luego los presupuestos parecen más ideológicos que de crisis, que es lo propio que debería ser ahora mismo. O sea, el derroche, el despilfarro y unas perspectivas de crecimiento irreales para el año que viene van seguramente a lastrar nuestra economía en el medio y en el largo plazo. A veces se lo vio tan bien vestido a Pablo Iglesias como ayer, ¿no? Porque si mal no recuerdo Bueno, estaba pero con traje tuvo y el toque ahí de corbata. la corbata que tampoco se la supo poner bien. No, claro, claro, claro. Pero bueno, no se puede profundizar en Intencionado eso porque seguramente, ¿no? entenderán. Era su Claro, guiño a su era su guiño antigua a clase la COE, al social. empresariado, que claro, que desconfía de que vaya a haber, como vos decías, un crecimiento del 9% como proyectan ellos.
que parece un tanto utópico, dadas las circunstancias. Exacto. Bueno, y también es reseñable un fenómeno que está empezando a parecerse un poco al fenómeno Trump aquí en España, la lucha de Vox contra todo el sistema, ¿no? En la moción de censura se vio como se presentaron ellos solos su voto contra todo el Parlamento, contra todo el Congreso. Esta semana ha habido, bueno, los que no sois de aquí a lo mejor no lo habéis visto, ha habido polémica porque se ha celebrado la gala aniversario del Español, uno de los principales periódicos que tenemos en España, a la que acudieron, no sé si 100 o 120 asistentes, y pues se han difundido las fotos en las que muchos de ellos salen sin mascarillas, se incumple el número máximo de invitados a este tipo de reuniones. Y claro, ahí hemos visto pues, a políticos de todo signo, a políticos del PSOE del gobierno, políticos del Partido Popular, estaban Inés Arrimadas y Edmundo Val también por parte de Ciudadanos, empresarios de primer nivel, empresas del IBEX. Entonces, se está empezando a dibujar un poco ese escenario del establishment contra un candidato, en el caso de Trump, o un partido, en el caso de Vox. Claro, porque por un lado, leyendo un poco y escuchando las dos campanas en cuanto al evento del Español, porque yo festejo que se puedan juntar, que puedan hablar y que puedan dialogar, pero no sé si son las formas, porque Pedro Ramírez decía, claro, yo junto a gente de todo espectro político en un evento donde puedan dialogar, donde puedan surgir propuestas, un canal de diálogo y consenso, pero dadas las circunstancias, cuando se le pide un esfuerzo extrahumano a toda la población, no sé si es el mejor escenario el Casino de Madrid con canapés de por medio para llevar adelante esta construcción de gobernanza o de progreso. La idea de Pedro J puede ser buenísima, pero en un momento en que los políticos están pidiendo a la gente que no salga a la calle, que restrinjan al máximo sus reuniones sociales, que no saben si van a poder juntarse con la familia en Navidad, que de repente salgan ellos en una gala con 150 personas sin mascarillas y jiji, jaja comiendo canapés, pues hace que a mucha gente que está cerrando sus negocios, que no tiene nada que dar de comer a su familia, le siente verdaderamente mal. Y por eso comentaba antes que esto me da la sensación cada vez más de que es una bomba de relojería que no sabemos por dónde va a explotar. Sí, y a colación de eso, en lo personal me pareció una gran pena la riña que se ha armado entre Vox y PP, porque un poco coincidiendo con los argumentos de Cayetana Álvarez de Toledo, en cuanto a que el discurso de Casado para nada impedía la abstención del PP. Con ese discurso, Pablo Casado plantó bandera, se ganó los galones, como le pedía Aznar, y dijo, acá está el PP, hecho y maduro, pero nada impedía y nada requería el destrato que le generó a Vox y a Abascal en particular, y en lo personal, luego de sus ataques un tanto, me parece, que cruzaron la línea roja. Entonces, con ese no, el PP le ha otorgado gobernabilidad al PSOE, que encima le dio la palmadita de la espalda, un tanto socarrona y un tanto irónica, de Iglesias felicitándolo como estadista. Entonces yo creo que esa fracturación en la derecha, que parece no tener demasiada solución en el corto plazo, no hace más que instalar y reafirmar a la alianza gobernante hoy en Moncloa. Ahora, si puedo agregar algo breve con lo que está pasando en España. Me parece que la estrategia detrás fue posicionar a Vox como un paria, ¿no? Ustedes allá versus todos nosotros con un proyecto más o menos, a pesar de las diferencias ideológicas, mancomunado de lo que creemos que es y debe ser España. Me parece inteligente hasta cierto punto. Claramente lo que buscaba Casado era posicionarse como el líder de la derecha, la clásica derecha aznarista, europeísta, si se quiere, y en cierta forma también eh, consolidar de nuevo ese sistema bipartidista, ¿no? De España. Y de nuevo, esto es solamente una manifestación de una estrategia más prolongada. Veamos la moción de investidura fue a principios de año, ¿no? A principios de año, de Pedro Sánchez. El debate lo trataban de mantener casi que PP, PSOE. Hubo momentos de otros partidos que se volvieron virales, por supuesto, pero siempre el diálogo lo trataron de mantener ellos dos. Veamos los debates previos al 10N el año pasado en España. Eran Pablo Casado y Pedro Sánchez
intercambiando entre sí y tratando de ignorar al resto de los otros. O sea, para mí esto es algo que avanza el clásico bipartidismo en España. Y aquí también creo que toda esta estrategia de Vox de posicionarse como antisistema lo tira más hacia atrás. O sea, no hace que necesariamente avance sus objetivos para consolidarse como partido, porque la diferencia por lo menos de un Trump en Estados Unidos es que está en un sistema bipartidista, pero en un sistema de múltiples partidos, cuando tú estás tan aislado como lo han puesto ahora el resto de los partidos políticos con esta moción de censura, no sé, a nivel del Congreso de los Diputados, quizás regionalmente sea otra cosa, pero a nivel del Congreso, a nivel nacional, no sé qué tanto caudal político eso le genere. Se Es que mi debería de sensación es que lo que capitalizar, está ¿no? cada vez, perdona Pedro, muy rápido, más aislado es el generar el grueso de los partidos y de los políticos con respecto a la sociedad. Entonces, Vox lo que puede hacer es recoger ese descontento y ese sentimiento de aislamiento que tiene la sociedad. Pero adelante, Pedro. Charro. Justo eso, Rodri. También pensaba que el hecho de que Abascal haya tenido las ganas, la seguridad de presentar esta moción y después votar como lo hizo su partido, no pienso que haya sido en un sentido en vano. O sea, realmente esa acción me parece que estuvo bien calculada porque sabe con lo que cuenta, Vox, sabe la fuerza con la que tiene y sabe a quién está hablando. Y como bien dice Rodri, o sea, yo sí pienso que este comportamiento de Vox, más allá de que sí es una fractura evidente con el partido de Casado, em, sí estuvo muy pensada. O sea, realmente sí lo pensó y eso nos dice, o sea, si leemos un poquito entre líneas, pues que el partido va bien, seguramente sí, hizo trabajo de investigación y saben que hay gente que está muy a favor de las ideas de Abascal y de Vox. Entonces yo creo que pues, socialmente tiene un sustento bastante interesante el partido. Sí, yo creo que al final es una moción que han hecho a varios meses vista, porque estaba claro que no era un tema de aritmética, sabían que los números no iban a salir, que los votos del sí iban a ser únicamente los suyos, alguna posible abstención, como vimos del PP, que no se sabía lo que iba a pasar, pero yo creo que su intención era constatar dónde están ellos para que dentro de unos meses, cuando la crisis sanitaria y económica empeore, porque todo apunta a que va a empeorar bastante, ellos van a poder decir, nosotros estuvimos aquí, dijimos que no queríamos este gobierno, las medidas que estaban aplicando no nos gustaban, y el resto, ¿qué hicisteis? Claro, como fue también la moción de censura que Felipe González dirigió a Adolfo Suárez en su momento, como la misma que sufrió Felipe González, infructuosas, pero sembraron la semilla Pero, que exacto. luego llevó a ellos al poder. Y de la misma manera me parece que puede pasar aquí, porque Casado, al despreciar a Abascal, al despreciar a Vox, desprecia 52 escaños que se traducen en millones de españoles que no están de acuerdo con el PP, que le dicen no a Sánchez y que quieren otra derecha. Exacto, o sea, esa realidad sociológica existe. Entonces, el PP lo que no puede hacer es pretender volver a los 90 y al bipartidismo cuando hay gente que no quiere estar representada por ellos, aunque tengan cosas en común con muchos votantes del PP. Entonces, lo que no se pueden hacer es romper puentes y creer que te vas a comer tanto a Vox como a Ciudadanos. Yo creo que lo que tienen que ser conscientes es de que hay otro partido con un mensaje diferente, como constató además Abascal, porque su discurso demostró que sus ideas y sus propuestas no tienen que ver con las del PP, pero que es un partido con el que pueden convivir y que tienen que convivir si de verdad quieren volver al Consejo de Ministros, desafiando a Pablo Iglesias, que Claro, como bien sabéis, hace unas semanas les dijo que no iban a volver nunca a gobernar en España. que no Ahora, iba ¿ustedes a no creen, volver nunca. Y si fuese por él, tampoco estaría el rey como jefe de Estado. Exacto. ¿ustedes no creen, por lo menos esta semana, bueno, que Leopoldo López ya está en Madrid y el presidente Sánchez se reunió con él, que recordemos, no se reunió con Juan Guaidó cuando visitó Madrid el año pasado, y sí, él en su momento se había reunido con los distintos líderes políticos, incluyendo Casado, Arrimadas, Abascal. ¿No ven
esta última muestra de Sánchez como no sé si la palabra es distanciamiento, pero digamos distanciamiento de Podemos, no vemos que quizás ahora esta pax temporal con el PP esté manifestándose con eventos como este? Yo creo que no, Andy, porque fíjate, lo mismo pasa ahora con el nuevo estado de alarma, que la alianza gobernante quiere llevar hasta mayo. Pablo Casado le dice, esto es una exageración, ¿cómo no va a rendir cuentas ante el Congreso por 6 meses? Que sean 2 meses. Y ahora Pedro Sánchez, en la sesión de control hoy, ofrece 4. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Para qué sirve el poder parlamentario si no para controlar el Ejecutivo? No sé Exactamente, si... es que lo que se pretende es cortar las alas al legislativo. Ya hemos visto que están también en un asalto al Poder Judicial, así que podemos estar viviendo un cambio de régimen en toda regla. Oh, no, Exactamente. Y no, nada, no. sí, un poco, sé que piensas que soy exagerado, Sí, sí, sí. pero vamos, aquí mucha gente está preocupada con este tema, ¿eh? Así que, no sé, Sí, estamos viviendo desde luego situaciones extraordinarias en todo el mundo Sin duda. y nada es imposible y todo puede pasar. Así que exactamente. iremos comentándolo en nuestras vueltas. Así es. Por supuesto, que quedan varias y si me permiten, socios, compañeros y amigos, para cerrar un poco es volar de vuelta para América y darle un paneo a lo que está pasando en mi madre patria, en Argentina, que con mucha angustia la sigo de lejos, porque las cosas también están muy complicadas, una situación muy compleja, tanto como en España como en tantos países latinoamericanos, donde tenemos una alianza gobernante encabezada por Alberto Fernández, secundado por Cristina Fernández de Kirchner. No se sabe qué Fernández gobierna, si el Fernández vicepresidente o el Fernández presidente, pero con una cuarentena que ya está durando casi 8 meses, con muertos que se apilan día a día, con un sistema de salud totalmente desbordado e ineficiente, con recursos exiguos ya prontos a acabarse, Argentina realmente está caminando al borde de la cornisa con una sola pata. Veremos qué pasa en las legislativas del año que viene, pero todo parecería indicar que en épocas de crisis hasta el peronismo lo sufre, hasta el peronismo se le hace mella. Por lo tanto, veremos cómo se puede llegar a un acuerdo amplio, consensuado y del que participen todas las fuerzas políticas, porque la oposición yo creo que está dispuesta a dialogar. La oposición es, si se quiere, Cambiemos, que fue oficialismo hasta el año pasado, durante 4 años, y realmente no fue una buena gestión, mucho menos su cierre. Por lo tanto, habrá que ver si hay sentido de Estado en todo el arco político y si se puede acordar un plan de país, un plan de gobierno, porque realmente parecería que las llamas están cerca. Otro día podemos hablar en profundidad del peronismo, porque es verdad que desde aquí, desde España, es un fenómeno que es a priori difícil de comprender, ¿no? Cómo un movimiento puede aunar a gente de tan distinto signo, desde la derecha más extrema a la izquierda más extrema y Totalmente, globalista. O sea, muy Ahora, curioso. totalmente. Teo, una pregunta, porque yo recuerdo al principio de la pandemia, estamos hablando de marzo, parece que fue hace años, pero fue hace unos meses, en marzo, Sánchez, Fernández salió, eh, entiendo, con líderes de otros partidos, ¿no? Inició todo el proceso del confinamiento de una manera bastante consensuada y aceptada socialmente todas las fuerzas políticas, la magnitud de la situación. ¿Qué pasó entre marzo y ahora, políticamente hablando? Porque parece que ya está de nuevo esta brecha entre, que no sé si está motivada por razones ideológicas o por cuestiones de gestión. Yo creo que es una mezcla entre oportunismo y partidismo y pragmatismo, por supuesto. Al principio de la pandemia, hacia febrero, marzo, abril, se tendieron puentes entre la principal figura de la oposición hoy, que es el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el presidente Alberto Fernández. Fue muy fructífera esa alianza, ese pacto, esa tregua, porque se permitió tomar medidas en consonancia para todo el país, que confinaron a toda la población y sentaron un plan de acción y de pasos de cómo
prevenirnos de la pandemia. Luego, finalmente, por escasez de recursos y falta de pericia técnica y política, el virus cuando entró realmente hizo destrozos, que como lo estamos viviendo hoy. Luego, después de estos primeros pasos, si se quiere, de prevención para el virus, llegó la hora de arreglar con los acreedores. No sé si les llegó la noticia a ustedes de que se reperfiló la deuda argentina tanto con el FMI como con los holdouts, con los acreedores privados que tenían miles y miles de millones de dólares y ponían en jaque la sustentabilidad de las finanzas argentinas. Eso se logró entonces cuando las necesidades políticas dieron vuelta a la página, los puentes que se habían creado gracias a la pandemia fueron implosionados por parte del oficialismo, a mi entender. Entonces ahora la relación está un tanto quebrada, la ciudad de Buenos Aires está un tanto aislada, ya que está rodeada por la provincia de Buenos Aires, que es peronista, hoy en manos de un gobernador cristinista, Axel Kicillof, y después tenés al ejecutivo gobernante y al poder legislativo, que no es que sean una coalición gobernante, ya que son todos, si se quiere, un mismo partido, pero como decía Rodri antes, el peronismo es un animal de 1000 caras, izquierda-derecha, blanco-negro, muchísimos matices, que todo lo cual dificulta internamente también la toma de decisiones. Por lo tanto, no parecería haber un capitán que comande un barco que se dirige directamente al iceberg. Así que bueno, la triste Modo realidad. anécdota, ahora que has dicho lo del FMI, me acuerdo que cuando estuvimos en Washington visitando precisamente el FMI, las oficinas, estaba Argentina en ese tira y afloja de Es que las somos un dolor de negociaciones. cabeza. Somos el hijo que siempre le pide más dinero al padre para ir a la despensa, al almacén. Y nunca nos alcanza. Bueno, pues nada, yo creo que suficiente por hoy, ¿no? Ha Yo sido creo muy que sí. interesante charlar con todos vosotros. Os despedimos de parte de Pedro, que se ha tenido que ir eh, y dejarnos aquí, pero ha sido un placer. No sé si queréis añadir algo a modo de cierre. Bueno, yo brevemente darles a todos la invitación a Vuelta y Vuelta. Vayan a nuestra página web, es vyvcomunicacion.com, y ahí van a encontrar las tribunas, los artículos que nosotros hemos publicado, al igual que otra serie de contenidos que tenemos ahí. También síganos en nuestras redes sociales, @vyvcoms, para que encuentren aún más contenido en esos espacios. Y nada, gracias por el apoyo. Nosotros estamos sumamente entusiasmados de empezar y meterle todos los motores a esto. Así que, de nuevo, gracias y bienvenidos a dar vueltas con nosotros. Quédense aquí porque vienen muchas más. Así es. Yo me sumo a los agradecimientos y al entusiasmo. Para los argentinos es vyvcomunicacion.com la dirección, ya que la cuestión dialéctica a veces nos marea un poco, incluso a los que hablamos todos español, castellano. Y esperemos Especialmente a que la los que audiencia hablamos crezca. castellano. Claro, especialmente. Se nos ha ido un poco de las manos la duración de la primera edición del estreno, sépanos entender, pero que síganos sintonizando, que se vienen muchos debates, muchas ideas y mucha riqueza. Y como se suele decir, si te ha gustado, dale a like y suscríbanse a nuestro canal. Así mismo es. Acá abajo. Muy bien. Señores, Súper. hasta la próxima. Abrazos, Chao. amigos.